No, la decisión del gobernador es no hacer una reducción de empleo, sino simplemente la reducción de estructuras del Estado. Esa reducción de estructuras del Estado en principio va en línea con lo que ha pedido el presidente en cuanto al esfuerzo fiscal que le está pidiendo a las provincias. El gobernador ha decidido tomar esa agenda y replicarla en Salta, y tiene que ver con una lógica de hacer un Estado más eficiente, en la cual se dan las mismas soluciones, las mismas respuestas, pero con un Estado que es más ágil y con eficiencia en el gasto. ¿Esfuerzo fiscal hasta dónde llega? Porque es una pregunta, y digo, por ejemplo, vos tenés dos tipos de gastos, y esto se lo contamos a la gente. Tenés gastos elásticos e inelásticos. Los inelásticos son los sueldos. Una vez que diste el sueldo, no se puede bajar el gasto. Y otros gastos que son elásticos, contratación de obras, servicios y ese tipo de cosas. Ahora, si vos reducís mucho los elásticos, se te aumenta la proporcionalidad del gasto de sueldo, porque redujiste los otros. ¿Cuál es la relación entre sueldos y gasto, y hasta dónde significa reducir gastos elásticos? En principio lo que hay que tratar en este proceso es que la tasa de crecimiento del gasto sea menor a la tasa de crecimiento de los ingresos. ¿Qué significa esto? Que si mis ingresos crecen al 30% interanual, el gasto crezca al 25% interanual. De esa manera, la provincia va a ir generando un ahorro, va a ir generando un equilibrio fiscal que no va a tener un impacto brusco, que ha sido la primera definición, digamos, del gobernador. Porque yo siempre lo decía y lo sostengo ahora, lo más fácil para hacer un equilibrio fiscal es venir con un hacha y cortar todo, y entonces, bueno, llegás a un equilibrio fiscal en 2 días. Bueno, la decisión política del gobernador, que comparto, es ese proceso no es un proceso que yo quiera que se genere en mi provincia. Entonces, el proceso va en línea con que los ingresos crezcan por encima de lo que crece el gasto, y de esa manera, en un par de años de ejercicio, se va reduciendo y se va llegando a un equilibrio fiscal. Sí, está en línea con lo que alguna vez nos dijo Urtubey también acá en Interpelados, es decir, si crece la economía y sostiene el gasto, en términos relativos se achicó. Exactamente. Ese es un planteo, por lo tanto le podemos decir a los empleados públicos no se hagan problema. Ahora, ¿cuál es la relación empleo público-gasto total presupuestario? La relación está en alrededor del 65%, del 63%, de los números preliminares que he visto hasta ahora, porque no estoy, digamos, todavía en funciones, sino que los funcionarios me han acercado algunos números. Pero lo importante de lo que se está viendo en el tema personal es ver de qué manera está compuesto ese personal. El personal tiene una composición muy importante, arriba del 85%, salud, en lo que refiere a salud, seguridad y educación. Digamos, cuando uno ve lo que se gasta en personal en la provincia, más del 85% está relacionado con los 3 servicios básicos y esenciales que brinda el Estado a todo ciudadano, que es la salud, la educación y la seguridad. Entonces, cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? Dice, el Estado está brindando los 3 servicios esenciales, y eso es donde está destinando los recursos para mantener eso. Por otro lado, hoy lo explicaba también, cuando el gobernador decide crear una nueva escuela, cuando decide crear un nuevo secundario, cuando decide hacer un hospital, eso está mucho en el ideario popular de, bueno, hagamos nuevas escuelas, hospitales. Bien, yo hago una escuela, esa escuela tiene que tener docentes, y los docentes tienen sueldos. Entonces, cada vez que uno hace una escuela, va incrementando el gasto en personal, porque está dando ese servicio, cuando pasa lo mismo en un hospital. Y si uno tiene escuelas nuevas, el gasto ese va siendo progresivo hasta que se completan todos los años de la secundaria, porque generalmente arrancan primer año, segundo año, tercer año. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va completando ese gasto en personal. Entonces, lo que digo es, muchas veces cuando uno ve el gasto en personal, dice, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, lo que pasa acá es que el Estado está brindando los 3 servicios esenciales. En ingresos brutos
Se han criticado muchas provincias que tienen cargos diferenciales para diferentes actividades. ¿Cómo está Salta en eso? Bueno, eso es un poco lo que creo está tratando de reformar esta reforma tributaria, y lo que se llaman las aduanas internas, que tiene que ver con: yo produzco una materia, un bien industrial, digamos, en San Luis, que tengo promoción industrial, y después lo vengo a comercializar a Salta, lo llevo a comercializar a San Juan. Estoy en San Luis, me voy a San Juan, y en San Juan me cargan un impuesto que tiene que ver con la venta de ese producto, que es un bien final, que salió de un lugar que tenía promoción industrial, que no tenía impuestos, y después se lo cargó. Entonces, en el caso de Salta, por ejemplo, sucede lo mismo. La mayor parte de lo que son inversiones productivas en los parques industriales y demás están exentos de una serie de impuestos que tienen que ver con eso, con la idea de atraer nuevas inversiones, de generar puestos de trabajo, porque entendemos se entiende desde la lógica que cuando uno, por un lado sí, uno deja de recaudar por ahí un impuesto, pero por el otro lado se están generando nuevos puestos de trabajo, demanda interna, y además lo que ha pasado en muchas provincias es que no logran entender que vos tenés un impuesto alto, por ejemplo, ¿no?, para producción de industria, para industriales, y lo que te sucede es que no tenés industrias, entonces estás recaudando el 3% de cero porque no tenés industria, y entonces seguramente va a ser más eficiente que vos bajes a cero esa tasa, esa alícuota, y empieces a tener puestos de trabajo, más demanda, y bueno, entender que entre la no recaudación y generación de empleo hay que generar empleo. En algún momento, dentro incluso del personal de renta de la provincia, estaban preocupados, dice, eliminan ingresos brutos. ¿Crees que piden que se eliminen ingresos brutos desde Nación? Yo creo, primero, no lo he podido conversar con los legisladores y en profundidad con el gobernador en cuanto a la postura que están teniendo las otras provincias. Sé que las provincias se han estado reuniendo, sus ministros de Economía en el Consejo, en el CFI, y están elaborando propuestas conciliadoras para la propuesta que tiene el gobierno. Entonces, ahí iremos viendo cuál es la discusión que se va generando en el ámbito legislativo. Pero yo creo que cualquier medida que se tome en puntos fiscales va a ser muy progresiva, de la misma manera que lo está haciendo el gobierno nacional con la propuesta, por ejemplo, de aportes patronales, con lo que son reducciones en impuestos a las ganancias, impuestos que tienen que ver con no de financiar al Estado, sino ir hacia un proceso más paulatino, porque lógicamente que si a la provincia de Salta se le saca actividad económica de un día para el otro, el de financiamiento es muy grande, ¿no? ¿Cuál es la participación de la recaudación local respecto al presupuesto provincial? La local ha venido variando dependiendo del año, pero viene alrededor del 25%, y lo que tiene de bueno una buena recaudación para el resto de las provincias, ¿o no? Sí, estamos excepto Buenos Aires, capital federal, claro, que tiene una recaudación absoluta. Santa Fe o Córdoba, digamos. Pero la provincia de Salta viene recaudando o sea, la cobrabilidad en Salta está bastante bien, por lo cual hay que seguir trabajando de la misma manera en esa línea, porque es lo que te permite tener recursos. Y hoy presentamos una nota de una promo que viene llevando adelante la AFIP, y es muy interesante, me lo deja picando esto, que tiene que ver con un proyecto que es sociocultural, que dice, mi factura, por favor, y trabaja sobre los chicos. ¿Cuánto es la economía en negro? Porque cuando se habla de bajar los impuestos, siempre hablamos de bajar los impuestos y no ampliar la base tributaria, que es la discusión que siempre queda un poquito de costado. Sí, creo que me parece buenísima la medida, porque es lo mismo que sucede con el tránsito, digamos. Hay que hacer educación porque si no las cosas se hacen inviables. ¿Cuánto es la economía en negro? Yo siempre fui crítico de esos indicadores, porque digo, si es en negro, no hay forma de calcularlo, digamos. Entonces es lo mismo cuando dicen cuánto maneja el narcotráfico. Está bien, te acepto la respuesta. Si saben cuánto maneja el narcotráfico, los vayamos a buscar, digamos, sería más fácil la respuesta. Pero bueno, en línea con la pregunta, creo que lo que complica avanzar sobre eso en algunos puntos es la diversidad que tiene la Argentina, ¿no? Porque
yo he vivido mucho tiempo en Buenos Aires. En Buenos Aires la verdad es que encontrar gente que tenga, por ejemplo, la mitad, ni siquiera más, la mitad de su patrimonio en negro es casi imposible. La mayoría de la gente tiene su patrimonio declarado o paga impuestos y demás porque la fiscalización de AFIP es muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, a medida que uno se va alejando de la ciudad de Buenos Aires, va entrando en provincias que tienen vastos territorios rurales y demás, va generando mucha más informalidad en la economía y se hace muchísimo más costosa la fiscalización de lo que se hace cuando vos tenés aglomerado 3 millones de empresas como en Buenos Aires en una ciudad que es el tamaño de una capital de una provincia del interior. Entonces creo que va un poco en línea con eso, la dificultad de la fiscalización y por otro lado, lógicamente que hay provincias que tienen niveles de pobreza tan altos que combatir la informalidad de manera tajante es aumentar el desempleo también, ¿no? Vos sabés que hay 2 o 3 cositas interesantes para revisar en esto. Hoy se conoció la información del Paradise Paper, es decir, cómo se está sacando plata del país, pero más allá de eso, a mí me lleva mucho a pensar de que también hay mucho de elusión impositiva. ¿Cuál es la diferencia entre eludir y evadir? Bueno, son de tecnicismo que tienen que ver con, de una manera, artilugios que te permitan eludir el pago de impuestos y por otro lado... Evadir es ilegal y eludir no. Dependiendo, eso debería preguntarlo a un abogado. Nunca estuve en ese problema, así que no te puedo responder, pero tengo entendido que son montos los que te definen que el proceso sea penal o no. Te lo digo porque la ilusión es un mecanismo que utilizan mucho las compañías internacionales. Exacto. Es decir, se compran a sí mismos a sus sucursales en el exterior, pagan los productos más caros cuando lo compran, los venden más baratos cuando lo venden y las diferencias de ganancias se pagan en paraísos fiscales. Y digo porque son números muy gruesos, sí. Son números pero muy gruesos que cuando vos entras a ver esas cifras decís, che, pero está bueno esto también pegarle una revisada, porque hay un problema, es decir, se va a poder bajar la presión impositiva hasta un punto, después pones en riesgo el superávit fiscal o agravás el déficit. Totalmente. Sí, lo que sucede ahí es que tenés, por un lado, estás compitiendo contra estructuras de ingeniería financiera que son muy complejas, que son están muy aceitadas y los órganos de control generalmente tienen falta de recursos, tienen por ahí, generalmente la regulación siempre va atrás de la trampa, ¿no? Entonces eso es lo que hace que siempre se esté corriendo desde atrás a ese tipo de actividades. Se nos termina el programa. ¿Me garantizás que el año que viene crecemos? Sí, mi proyección es que el año que viene se crece. ¿Sí? Y esperemos que la recaudación también. ¿No crecemos nada más que por el sector agropecuario con baja redistribución o crecemos en serio? El año que viene yo creo que va a haber un crecimiento. Bueno, la construcción creo que ha tenido un despegue. El sector industrial puede ser el sector que más le cueste recuperar los niveles que tenía 2015. El agro va a seguir teniendo la demanda internacional que viene teniendo. Tiene algunos productos como el garbanzo que ha tenido una suba de precio por factores externos. Y el consumo, bueno, en los últimos meses viene en recuperación. Habrá que ver qué medidas se toman desde la Nación que afecten esa demanda agregada y esa demanda agregada en qué cantidad pega en lo que es el PBI. Nadie tiene que perder el sueño, los ajustes van a ser graduales en función del crecimiento y no se va a vivir situaciones de angustia. No, totalmente. La definición que nos dio el gobernador es que no va a haber una política de despidos para ajustar el gasto y la idea es poder hacer lo más eficiente posible a este trabajo que tiene muchas nuevas incorporaciones al gabinete que venían trabajando en paralelo ideas del sector privado y ahora, bueno, tienen la oportunidad de sumarse.